A vivir que son 2 días, Comunitat Valenciana. Inma Pardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya a mediados de junio, las temperaturas cada vez más altas en la Comunitat Valenciana y con las vacaciones escolares que para la mayoría han sido ya inauguradas. Sin duda un fin de semana especial y hoy en A Vivir Comunitat Valenciana queremos echar un ojo al medio ambiente, a los campos, a las zonas forestales. En esta primera mitad de junio se ha podido ver un claro repunte de lo que es la actividad forestal a nivel estatal debido a las altas temperaturas de hasta 35 grados con incluso tormentas y con fuertes vientos. Y la pregunta que nos hacemos hoy, este domingo, es ¿qué ocurrirá este verano? ¿Cómo se presentan los meses de julio y agosto en la Comunitat Valenciana? Hoy lo vamos a comentar todo con un experto. Por lo demás, miramos al Mediterráneo también, porque la ONG Xaloc vuelve con su campaña Alerta Tortuga. Vamos a saludar a Núria Lloret para hablar de inteligencia artificial, sin dramas, y a comer un clásico que vuelve a abrir sus puertas, la alegría de la huerta. Ferran Dalmau, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el director de Medi21, ingeniero forestal, experto en esta materia de incendios forestales. Estas altas temperaturas que se están registrando, sin duda, son un aviso de lo que puede pasar este verano, Ferran. Sí, porque pueden confluir dos factores que son críticos para este problema de los incendios forestales, y es que ha habido una temporada muy lluviosa y la vegetación mediterránea, cuando tiene agua, es muy agradecida. Con lo cual ha habido una gran primavera con mucha vegetación fina, que ahora, según vaya apretando el calor, se va a ir muriendo, y ese combustible fino, una vez muerto, es el motor de este tipo de incendios forestales que nos preocupan. Claro, justo hace 10 años, ¿no?, del incendio de Carcaixent, que creo que usted lo vivió de una forma muy, muy intensa y muy especial. Hay que evitar que vuelva a suceder un incendio de estas características. Realmente el mejor incendio forestal es el que no se produce, pero Claro. bueno, hay una parte, y en ese sentido es importante siempre que los medios de comunicación dan la ocasión de hablar de estos temas, incidir en que la mayor parte de incendios son por causas negligentes, es decir, no hay una mano negra, no hay una intencionalidad para poner paneles solares ni aerogeneradores, que es uno de los grandes bulos de nuestros tiempos, porque la ley de montes prohíbe que haya un cambio de uso del suelo una vez se ha quemado, o sea, lo prohíbe durante 30 años. Y sí, esta semana ha hecho 10 años del gran incendio forestal de Carcaixent, que bueno, fue producto en este caso de una negligencia, aunque no se puede identificar a los autores de dicha negligencia, y que quemó, pues en un solo incendio, en 3 días se perdió el 80% de la superficie forestal de un término municipal. Entonces, estamos viendo como muy poquitos incendios son los que nos generan grandes impactos. Bueno, los que habitualmente estamos en el monte, nos gusta estar en el monte, nos damos cuenta, y hablo por la zona que yo más conozco, que es Espadán, que hay una gran cantidad de árboles caídos por las fuertes rachas de viento que hemos sufrido en primavera, incluso en invierno. Esto es un peligro, porque claro, es combustible seco. ¿Quién tiene que encargarse de este tipo de vegetación que está ahí, que es sin duda un peligro importante para un posible incendio forestal? A ver, ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, hay que tener claro, o sea, todavía queda gente que niega el cambio climático de origen humano, y yo siempre lo explico de la misma forma. El cambio climático no es una cosa en la que tú puedas creer o no creer como una religión. Es un hecho científico contrastado, y que haya llovido mucho esta primavera no significa que no vengamos de una temporada en la cual los árboles lo han estado pasando muy mal por la sequía. Pues entonces los árboles, cuando se debilitan, son más fáciles es más fácil que les ataque una plaga, Sí. son más fácilmente, se van debilitando y acaban muchos de ellos muriendo. Luego viene el viento, los árboles están débiles, parten, rompen, tal. A ver, mucha gente no lo sabe, y esto es uno de los grandes problemas. Hay mucha gente que la gente cree que el monte es de todos, es decir, que el monte siempre es público. Sin embargo, los terrenos forestales, igual que los terrenos rústicos, en muchos casos son propiedad de una persona, de una institución o de una administración pública. En la Comunidad Valenciana tenemos el 56% de la superficie valenciana es forestal. Y esto la gente cree que es que los bosques están en regresión y tal y cual.
De ese 56%, el 55% de los terrenos forestales pertenecen a particulares. Claro. Solo son públicos el 38,6% de los terrenos. Entonces, es el titular, según la ley de montes, es el titular de los terrenos el que tiene que velar por un estado de esa parcela, de esos terrenos, que no puedan propagar un incendio forestal. Pero realmente la titularidad pública no llega al 40% en la Comunidad Valenciana. Y de hecho, fíjate si es poco importante para la sociedad del monte, que hay más de un 6% del terreno forestal que no sabemos de quién es. Sí, eso es verdad. Entonces, Muchos terrenos que no se conoce de quién claro, son, claro, o sea, efectivamente. de lo que se llama desconocido de rústica Sí, en el sí, catastro, ¿no? Entonces, ese 6% de terrenos, claro, ¿a quién le vas a cargar la factura si lo hace un ayuntamiento en un momento dado porque es una parcela peligrosa? claro, Con lo cual, realmente tenemos un problema sobre el 56% del territorio y muchas veces eso no se percibe así. Y claro, yo no puedo entrar en la parcela de un particular claro. a limpiarle su casa si no me da permiso. Claro, y ahí tenemos el problema y el abandono de esos terrenos agrícolas, ¿no? Y terrenos forestales también, que muchas veces son propiedad de gente y que incluso las dificultades económicas hacen imposible que esos propietarios puedan acometer este tipo de trabajos en muchas ocasiones. Hay varios problemas. Uno de ellos es el minifundismo, es decir, yo heredé de mi abuelo un trozo allá en el barranco del infierno de media hectárea, que vete tú a saber exactamente qué media hectárea es. Como no hay una rentabilidad de esos terrenos, muchos de ellos son abandonados. O sea, Ujú. entonces, el gran problema es que tenemos un 56% del territorio que produce muy poquito de Mm. nuestro Producto Interior Bruto, y solamente se le da un uso y disfrute, digamos, lúdico, deportivo y tal, y la gente además tiende a creer que el paisaje es algo estático, cuando realmente lo que está pasando, yo siempre pongo un ejemplo que creo que se entiende bien, y es que los árboles son como si fueran una batería, un panel solar, perdón, que está cargando energía del sol, porque los árboles y las plantas hacen la fotosíntesis todos los días, y el principio más conocido de la física es el de que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se va acumulando en nuestros montes hasta que llega un momento en el que se produce un incendio, o la alternativa sería aprovechar parte de esa energía, porque España es un país que sigue teniendo dependencia energética del exterior y podríamos aprovechar parte de esa energía. Para que los oyentes lo tengan claro, la Comunidad Valenciana produce cada año, 1 millón de toneladas de biomasa agroforestal. De ese millón de toneladas, 800.000 son agrícolas, es decir, nuestros campos también producen, en este caso, un residuo que se Mm. quema y que se podría aprovechar como energía, 800.000 toneladas al año, y otras 200.000 de biomasa forestal residual, es decir, lo que le sobra al monte cada año. Sí, Claro, cuando te llevas un montón de años sin aprovecharlo, tienes un montón de toneladas de biomasa acumulada que cuando arden, arden en alta intensidad. ya. Bueno, ¿el mensaje cuál sería? El mensaje a la ciudadanía en este, claro, porque a las administraciones creo que lo estamos dejando ya más o menos claro. Todas las personas que habitualmente nos acercamos al monte en esta época estival en la que cada vez hay más gente, bueno, estoy pensando también en el próximo 12 de agosto, ¿no? Con ese famoso eclipse, que posiblemente mucha gente en lo que es Castellón, pues se va a tirar al monte, como se suele decir habitualmente, para presenciar un fenómeno de estas características. Me consta que los ayuntamientos están ya prohibiendo que se pueda organizar algo desde el punto de vista administrativo, pero claro, cada uno de forma individual sí que mucha gente posiblemente vaya a organizar esa jornada para presenciar este momento histórico, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje, Ferran? El mensaje ha de ser siempre el mismo: prudencia, porque el problema que tenemos, voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender enseguida, y es: imagínate una acumulación de gente queriendo ver el eclipse en una zona determinada, mucha gente con el típico culo de saco de una pista tienes un mirador con muy buena vista y tal igual, y se produce un incendio. Mm. El hecho de que ese incendio se dirige hacia donde están esas personas, eso puede ser un problema. En primer lugar, lo que hay que intentar es no ser nunca la causa de un incendio. Y en ese sentido, el tema de los cigarros, la gente que fuma debe tener una especial delicadeza con estas cuestiones, porque realmente el monte está en estas épocas del año, y cuanto más avance el verano, peor, muy disponible para arder. Por eso nos gusta diferenciar entre lo que es la causa de la ignición, o sea, lo que provoca la chispa, que puede ser un cigarro, una radial, una quema agrícola mal apagada, una barbacoa que se nos escapa. Y luego está la causa de la propagación, que es todo lo que llevamos comentando de los combustibles, de la vegetación acumulada. Entonces, en primer lugar, prudencia, para evitar esa primera ignición, porque si no hay ignición, no hay incendio. Claro. Y eso hay que trasladarlo claramente. Entonces, el tema de, por ejemplo, mi coche se calienta y yo aparco mi coche pegado a la vegetación seca
y mi coche provoca un incendio. Eso pasa. Y la gente lo desconoce, que ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. Entonces, cuidado donde aparcamos los vehículos, cuidado donde nos ponemos a ver el esto, que tenga una buena vía de escape. Entonces, sobre todo prudencia, averiguar si donde vamos a ir es un sitio de riesgo de incendios. Se puede ver perfectamente el eclipse, no hace falta ir todos de forma masiva a las zonas forestales. Y luego, sobre todo, bajo ningún concepto, hacer nada de fuego, hacer ningún tipo de actividad que pueda provocar un incendio forestal. Porque al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que el delito de incendio forestal está tipificado en el Código Penal y una persona, aunque no quiera, si provoca un incendio, sobre todo si ese incendio provoca grandes daños en propiedades o incluso víctimas mortales, puede acabar por un homicidio imprudente en el cárcel directamente. Sí, Entonces, directamente. esto es muy serio y hay que trasladarle a la sociedad esa seriedad. El segundo mensaje yo creo que debería de ser hacer entender a la población en general que seamos conscientes como sociedad de que los servicios de extinción no pueden hacer frente ellos solos a estos grandes incendios forestales que estamos viendo en los últimos años, que rápidamente se sitúan en lo que denominamos fuera de capacidad de extinción, es decir, incendios que aunque tuvieras el triple de bomberos, no los podrías apagar, ¿vale? Y para tener incendios que podamos apagar, lo que hace falta en el largo plazo y en el medio plazo es esa gestión forestal que tanto reclamamos. Sí. Bueno, pues Ferran Dalmau, ingeniero forestal, experto en esta materia. Muchísimas gracias por atender la llamada de A Vivir Comunitat Valenciana y ojalá sea un verano tranquilo en este sentido para todos. Que así sea, ojalá.